Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, por este lugar tan hermoso que nos has dado, por este lugar que es tu casa, una casa que se ha convertido en una casa de reunión, una casa donde podemos ver manifestada tu mano, ver manifestada tu presencia, donde nos deleitamos como familia, como cuerpo, y donde también estamos aprendiendo a adorarte y entregarnos en todo nuestro ser. Yo hoy te pido que la palabra que vayas a bajar sea una palabra que venga acompañada de mucho fruto, sobre todo, lo repito cada domingo, de mucha obediencia, que traiga convencimiento, que traiga discernimiento, pero que sobre todo venga acompañada de mucha fe. La fe y la obediencia son importantes porque la fe sin obras no sirve de nada. Tu palabra dice que es obra muerta y nosotros queremos glorificarte, queremos honrarte, pero sobre todo queremos vivir y comprobar y disfrutar de lo que es obedecerte y manifestar vida y permitir que tu gloria se manifieste en cada uno de nosotros. Yo te pido que nuestras familias y que nuestras generaciones no se queden fuera, Padre, y que esto que vamos a recibir nos enseñe a ser transformados, a vivir como Jesús, nuestro hermano, y sobre todo a manifestar tu gloria y tu reino en donde andemos. Que eso sea luz para las tinieblas y que atraiga a muchos más de nuestras familias y de nuestro entorno para que nadie se quede privado de no escuchar tu evangelio, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, la semana pasada hablamos o empezamos a hablar, aunque tomamos la cena, de este tema que Dios puso en mi corazón, que es adorar, ¿no? Me voy a concentrar en tres cosas bien importantes que vimos la semana pasada. Una verdadera y una falsa adoración. La adoración falsa decíamos que es entregarse o postrarse o humillarse, servir a las cosas que no necesariamente son del reino, que no son espirituales, sino todo lo que es material, todo lo que es mundo. Tú te puedes postrar o te puedes entregar y te puedes humillar. Puedes adorar desde un hijo, desde la economía, un trabajo, todo lo que no es reino en pocas palabras, ¿no? Y la adoración verdadera, pues es aquella en la que nos mueve el Espíritu de Dios a nuestro espíritu a rendirnos precisamente a Dios, a lo que es reino, a lo que Él es, ¿no? Y la otra que decíamos en conclusión que la definición de adoración es responder en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a lo que Dios es. Esa es la definición de adoración, es yo me entrego en espíritu, en alma y en cuerpo, me humillo, ¿no? A todo lo que Dios es, con todo lo que somos, o sea, espíritu, alma y cuerpo. Y obviamente es responder a todo lo que Dios es, pero la reacción o el responder es provocado en el espíritu de parte de Dios hacia nuestro espíritu, y eso hace que todo nuestro ser se mueva a reconocer quién es Dios, ¿no? A darle a Dios nuestro primer lugar, su primer lugar, perdón. Vimos tres citas, pero no las voy a mencionar ahorita. Y hoy vamos a hablar de algo que es importante para nosotros como hijos, como cristianos. Entender que tenemos que adorar a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, ¿no? Creo yo que vamos a ir aprendiendo. Yo siempre decía que hace años aprendí, ponía yo este ejemplo de la semilla, que algún día lo platiqué con ustedes, ¿no? Una semilla, si no tiene la tierra, o si tiene tierra pero no tiene agua, o si tiene tierra pero no tiene agua y no tiene luz o no tiene calor, no germina. No recibe los elementos necesarios para manifestar vida. Y así como eso, nosotros, creo yo, necesitamos de 3, 4 o hasta 5 cosas para poder mantener nuestra relación con Dios. ¿Cuál es? Pues evidentemente la primera, que tiene que ver con la comunión, la oración, ¿no? La segunda es la lectura, el meditar, el deleitarnos en su palabra. Eso es bien importante.
Aquel cristiano, aquel hijo de Dios que diga, no, yo leo, pero no oro, no se mantiene alimentado, no se va a mantener fuerte, no se va a conectar con el Padre. Entonces, es importante orar, es importante leer, meditar su palabra, que aparte tiene muchos beneficios, ¿no? Creo que uno de los más importantes que es que la fe se recibe a través de el oír la palabra y a Dios le agrada, ¿no? La gente que se deleite en su palabra. El otro tema es lo que estamos haciendo, congregarnos, reunirnos en su nombre. Y uno más, aparte de adorar, servir. De nada sirve que te congregues si no sirves. No es que no le sirvas a Dios, sino que estés al pendiente de la gente que viene adentro y fuera de la iglesia. Pero otra es adorar. Entonces, creo que es importante que entendamos que tenemos que adorar a Dios con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, en la condición en la que estamos. Y algo importante es que decíamos hace unos días, la semana pasada, y ahorita lo hice como un resumen pequeño. La adoración es una respuesta. La adoración es una respuesta. Y nuestra adoración a Dios es nuestra respuesta a Dios, quien es Él. Otra vez, la adoración es una respuesta, o sea, es una reacción. No adoras por adorar. Adoras porque la reacción de lo que tú sientes y piensas te va a llevar a moverte en el espíritu, en todo tu ser principalmente, y esa adoración o esa respuesta es dirigida genuinamente, verdaderamente a Dios. Pero ¿por qué adoras a Dios? No por decir porque es Dios, porque el Espíritu ya te dio ese discernimiento y estás entendiendo quién es Dios. Te pongo dos razones bien sencillas. Aparte del Dios Todopoderoso, es Dios mi Padre, lo voy a decir en primera persona, Dios el creador y proveedor de todo. Entonces yo digo, si Dios me creó y creó mi entorno y creó todo lo que yo puedo ver, sentir, palpar, oler, y ese Dios está de mi lado y es mi Padre, el entender eso como un principio que son muchas cosas, me va a llevar en el espíritu a reaccionar, a responder, a adorarlo. ¿Por qué? Por gratitud y por reconocimiento. No le demos vueltas a las cosas, ¿no? Obviamente hay tres cosas importantes que quiero resaltar en la parte de la adoración. ¿A dónde nos va a llevar la adoración? O sea, hablando de caminos, cuando tú adoras hablamos la semana pasada de Pablo y Silas, ¿no? O sea, la circunstancia o el camino que había tomado, la golpiza que les dieron, el encierro que les hicieron, la sujeción, porque aparte que los encerraron, los sujetaron, ¿no? Les pusieron los famosos grilletes o los famosos cepos. Pues era un camino no grato. Pero ellos veían una condición y lo que ellos sabían que a través de la adoración iba a pasar era más poderoso, un camino de libertad, un camino de restauración, un camino de sanación. El otro es el propósito. Aparte del camino, el otro es el propósito. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que yo sienta, no se trata de lo que yo quiera, se trata de lo que Dios ya planeó o propuso para mí. Entonces se trata de conocer su voluntad y entender y obedecer para cumplir su propósito. Entonces, ese propósito. Y la última, valga la redundancia, pues es la voluntad, ¿no? Dios es espíritu, dice Juan 4:24, ahora sí Aldito. Dios es espíritu. Di conmigo, Dios es espíritu. Eso es bien importante que lo resaltemos. Juan 4:24, Dios es espíritu. Qué importante es entender los contextos y meternos atrás y adelante, o en el antes y en el después de un versículo. Les decía yo la semana pasada y antepasada de un versículo que para mí
tenía cierto valor, cierto significado, pero cuando empiezas a darte cuenta de que atrás hay un contexto, el Espíritu Santo te muestra y te revela un sentido totalmente distinto. Entonces, yo voy a empezar leyendo lo que ya declaramos y entendemos y reconocemos gracias a su Espíritu, que nuestro Padre, nuestro Dios, dice la Escritura, estamos leyendo, es Espíritu. Pero dice la Escritura que, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Es necesario que adoren. O sea, me reventó la cabeza esto a mí. Y ahorita vamos a platicar de dónde sale este versículo. Les voy a adelantar un poquito. Jesús y la samaritana. ¿No? Lo vamos a leer en un ratito. Pero ¿qué me dice esta porción de la Escritura a mí? Que el Padre de los Espíritus, que es Dios y que es Espíritu, nos da la posibilidad, como creación, como familia, como hijos, de adorarle. Yo te pregunto, ¿qué otra creación que no sea el ser humano, que no sea alguien como tú y yo con las características que sabemos, no de ser humano, sino de hijo, tienen la facultad o la capacidad de adorarle? Aquí en la tierra, porque allá sabemos que hay ángeles, ¿no? Pero ¿quién tiene ese privilegio de adorar? Solo tú y yo. Solo tú y yo. ¿Y por qué? Porque tú y yo hemos recibido dos cosas: a Jesús y un espíritu. Entonces, si Dios te ha dado a Jesús y te ha dado un espíritu, yo dije, Padre, revélame esto. A lo mejor a usted ya se los había revelado, pero se los voy a compartir lo que creo que a mí Dios me reveló. No te puse en el camino de ser libre y Jesús y mi espíritu habitan en ti para que vivas en autonomía o en comunión, sino fíjate lo que dice después: es necesario que adores. Es necesario que adores. Entonces, me regreso al principio. La adoración, más que una obligación, es una necesidad. Cuando tú entiendes esto, es una actividad que no se puede escapar de tu relación con Dios. Porque dice Dios, es necesario que adores. Es necesario que adores. Y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. ¿Sí me siguen? Está sencillo, ¿verdad? Bueno, la adoración verdadera, otra vez me regreso a lo que decíamos la semana pasada, la falsa y la verdadera, pero nos vamos a quedar ya en la verdadera, porque dijimos que lo falso es todo lo que tiene que ver fuera de Cristo, fuera del reino, con todo lo del mundo, con todo lo material, que lo podemos adorar, pero que, pues eso sabemos que no nos va a llevar a nada bueno. A lo mejor sí nos lleva a algo bueno, pero es pasajero, es momentáneo. Acuérdense que las cosas del mundo, como los que trabajamos en el autoservicio, en el área de perecederos, sabemos que tiene una fecha de caducidad. Hay un límite. Entonces dices, me va bien y tengo un muy buen trabajo, tengo economía, tengo gran familia, tengo salud, pero eso es condicionado, es limitado, eso tiene caducidad. Entonces realmente no hay necesidad de poner la mirada en las cosas que no tienen que ver con lo de Dios. Entonces la adoración verdadera requiere, para ti, para mí, en buscar a Dios con una mente dispuesta, abierta, despejada, pienso yo, para poder estudiar su palabra. La palabra es vida y la palabra es espíritu. Y la palabra es Jesús. Entonces, la adoración verdadera, hablando de lo que leímos, no lo quites, es necesario que le adoren. Vamos a entrar a la definición de lo que es
adorar en verdad. Entonces la adoración de verdad o verdadera requiere que tú y yo busquemos a Dios con una mente abierta, dispuesta, mentalidad de reino, mentalidad de Jesús, para estudiar la palabra y que esa palabra nos transforme, la Escritura, 2 Timoteo 3:16, inspirada por el Espíritu a tu espíritu, Jesús en ti, para que podamos tú y yo crecer en el conocimiento de Cristo. Entonces, cuando tú tienes el entendimiento, el conocimiento, el pensamiento de Jesús, ya no adoras o ya no vives o ya no ves las cosas en autonomía, no las vives tú, sino las vives con Cristo Jesús. Eso es un poco de lo que significa en verdad. Esta es la parte de verdad de la adoración de espíritu y en verdad. Y al mismo tiempo la verdadera adoración, repito otra vez, requiere que busquemos a Dios con nuestro espíritu. Pero ¿por qué con nuestro espíritu y para qué con nuestro espíritu? Para algo bien sencillo, para llenar nuestro espíritu de su Espíritu Santo. Parece como que una redundancia, digámosle así, ¿no? Que estamos diciendo lo mismo, pero otra vez, la verdadera oración requiere que busquemos a Dios con nuestro espíritu para que nuestro espíritu sea lleno o llenado por el Espíritu Santo y que llenos del Espíritu Santo seamos movidos en misericordia para alabar a Dios. Para alabar a Dios. Y eso nos lleve a manifestar gozo y deleite. Porque yo lo he dicho muchas veces y lo he vivido muchas veces y creo que todos lo hemos vivido. Cuando la adoración es genuina, la adoración es en verdad, produce en ti muchas cosas. No siempre lo mismo, pero produce muchas cosas. Fíjate, ahorita te voy a poner algunos ejemplos. La parte del espíritu, me voy a ir a la parte del espíritu donde dice que adoremos en espíritu y adoremos en verdad, entonces recapitulo, espero que no haya quedado duda de lo que es la adoración en verdad, es buscar a Dios en el espíritu para ser llenos de su espíritu y a través de su espíritu con mi espíritu sea movido en misericordia para adorarlo con todo mi ser a lo que Dios es, ¿no? Ahora, la parte de espíritu es una adoración que debe de ser evidentemente llena del Espíritu Santo y dijimos hace rato, movidos por misericordia a entender que es mi respuesta, pero en el Espíritu, a lo que Dios es y a la verdad de quien Dios es para nosotros. Entonces, son dos cosas, lleno del Espíritu y movido por su Espíritu. ¿Sí vamos o no? Ahora, ¿qué puede producir, decíamos hace rato, muchas cosas? Yo puse 4 o 5 listas aquí, pero la lista puede ser interminable. Alguien respondiendo, más bien, alguien en medio de la oración respondiendo al Espíritu de Dios, puede ser movido a derramar lágrimas, que no necesariamente son lágrimas, pueden ser lágrimas de tristeza, porque también se puede llorar de alegría, ¿no? En agradecimiento, con ese entendimiento y esa reflexión, sabiendo que a través de la entrega del Hijo, de lo que el Padre hizo con su Hijo, y subió a la cruz, tú y yo hemos sido limpiados y hemos sido perdonados. Entonces, esa es una reacción, que tú sabes quién es Jesús, que tú sabes qué hizo Jesús por ti y por mí,
Y el Espíritu es el que te lo puede revelar en medio de la oración y puede producir más que un quebrantamiento, un derrame de lágrimas, con gozo, con alegría, al saber que la obra de Jesús ha hecho justicia en ti y en mí, y evidentemente te puede estar llevando a entender que has sido perdonado por cualquier tipo de pecados. Esa es una reacción. Otra puede ser que hay gente que no es malo ni es bueno, sino yo estoy hablando de ejemplos. A levantar las manos. A levantar las manos siempre pensando en entender y reconocer quién es Dios, quién es Jesús. Simplemente en un acto, de reconocimiento y de entendimiento a lo que es Jesús. Hay quien se queda calladito, hay quien ni brinca, ni se arrodilla, ni llora, ni canta, sino se queda sentadito, quietecito, y se pone a reflexionar en silencio. En medio de la adoración, O sea, son escenarios o reacciones muy diferentes, pero siempre pensando en la gloria que está recibiendo, en la vida que está viviendo, la vida no del hombre, sino la vida de Dios y su evangelio, ¿no? Otra gente, con esto termino como parte de los ejemplos que yo anoté aquí, es que puedes ser movido a tirarte de rodillas, ¿no? A humillarte delante de Dios, pero la humillación no es una humillación mala, sino es una humillación, vuelvo a insistir, porque el Espíritu y la revelación que está cayendo en tu entendimiento, la verdad, te está llevando a reaccionar y a entender la respuesta famosa de a quién te estás entregando y a quién estás adorando. A Dios, el Padre de los Espíritus, al famoso Dios que es Espíritu. Entonces, la respuesta es lo de menos, la reacción es lo de menos. Créanmelo, no hay una verdad, sino hay que entender, y vamos a entrar a algo bien importante, a entender que Dios es un Dios de orden, considerando que todas las cosas fueron creadas con un propósito, para una función, pero hechas por Él. Y eso también nos puede llevar a entender por qué adorar. ¿Por qué pongo esta parte que vamos a leer bastante extensa de que Dios es un Dios de orden, considerando que todas las cosas son hechas? Porque el versículo que está ahí nos dice muy claramente, Dios es espíritu y los que le adoran quiere que lo hagamos en espíritu y en verdad. No te dice adórale como creas, como entiendas, como puedas. No, Dios es un Dios de orden. Por eso lo quiero recalcar. Y te dice, te he dado un espíritu y he dejado la palabra. Cristo ha venido a ti. Entonces, en espíritu y en verdad, dice al final, es necesario que le adores. Te voy a dar una gran reseña de por qué te hago este paseo de entender que Dios es un Dios de orden y que es importante que dentro de este orden que estamos leyendo en la Escritura, compruebes que todas las cosas son hechas por Él. Eso lo sabemos en el Génesis, ¿no? ¿Cómo lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Pero lo más importante que tenemos que entender y que resaltar es que las cosas son hechas en un orden de parte de Dios. Fíjate lo que dice el 1 Corintios 12:7, y nos vamos a ir despacito porque es importante que recibamos esta enseñanza. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Ahí empieza el orden. Empieza a manifestarse la voluntad y el propósito de Dios. ¿Se acuerdan que decíamos de tres cosas que les hablaba? Camino, propósito y voluntad. Hay un camino con Dios.
hay un propósito con Dios y Dios tiene una voluntad. Y aquí lo vamos a comprobar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos reciban su espíritu. Obviamente, por eso hablaba yo del bautismo, y lo sabemos que en el bautismo se manifiesta algo muy poderoso. Entonces, el que ya le conoce, el que le obedece, el que le cree, puede disfrutar y comprender esto que está diciendo la Escritura, que a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu. ¿De qué Espíritu está hablando? Del Espíritu Santo. Entonces, quédate con que a cada uno de nosotros Dios ya nos dio la manifestación del Espíritu. Y dice la Escritura, ¿para qué? Para provecho. No es nada más para que te sientas empoderado, ¿no? Es para provecho. Y luego sigue diciendo la Escritura, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Por qué es dada la palabra de sabiduría? Por el Espíritu. Entonces, ¿cuál es el provecho? Que a través del Espíritu podemos recibir y vivir con palabra de sabiduría. Pero eso solo vamos a poderlo recibir por medio del Espíritu. Porque dice la Escritura, este es dada por el Espíritu. ¿Sí me siguen? Luego dice la Escritura, a otro palabra de ciencia. Y dice la Escritura, ¿según quién? El mismo Espíritu. Fíjense el orden, ¿eh? Fíjense el orden. Luego dice, a otro fe por el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y luego continúa diciendo la Escritura, y a otro dones de sanidades, y otra vez, por el mismo Espíritu. Ese Espíritu que ya está manifestado en nosotros, ¿para qué dice la Escritura? Para provecho. Entonces, fíjate para dónde te vamos a llevar. Y digo, te vamos el Espíritu Santo y yo. Yo, pero más bien eso es el Espíritu Santo. Yo soy la bocina. Luego dice, a otro, el hacer milagros, ¿no? A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero dice, pero, ahí viene el pero. No el pero humano, sino el pero de Dios. Esos vas a ver que son bien bonitos. Estas cosas las hace uno. Y dice, y el mismo Espíritu. Fíjate el orden y fíjate el provecho. Y fíjate la manifestación que tú y yo podemos disfrutar, que tiene que ver con la adoración. ¿Se acuerdan lo que leímos en Juan? ¿O no se acuerdan? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, quédate en espíritu, es necesario que le adoren. Entonces, me regreso a que tú ya tienes el espíritu manifestado en ti y es para provecho. Entonces, tu adoración a partir de hoy tiene que ser diferente. Desde la semana pasada, si estás recibiendo esta enseñanza. ¿Por qué? Porque va a estar en ti, o puede estar en ti, la sabiduría, la ciencia, la fe. Puede que puedas recibir y disfrutar y adorar con dones. Dones de sanidad, dones para hacer milagros, dones para profetizar, dones para discernir espíritus, o el don de lenguas, o el don de interpretación de lenguas. Dios te pone quietecito y te hace ver su poder.
Entonces, todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Fíjate qué hermoso, como Él quiere. Yo diría, por el puro afecto de su voluntad. O si Él sabe cuándo y a quién repartirlo. Entonces, porque así como el cuerpo es uno, pónganse mucha atención porque aquí sí viene el famoso 3 tristes tigres, nos podemos perder. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, dice la Escritura, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, seamos judíos, seamos griegos, seamos esclavos, seamos libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjate el orden. O sea, todo es hecho por uno solo y en el espíritu. Por un solo espíritu, perdón, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y fíjate el alcance. Por eso fue que yo empecé a pensar, dije, Padre, ¿qué quieres que hagamos? Ponte a chambear, me dijo. Fíjate a dónde llegó, siendo judíos o griegos en aquellos tiempos, siendo esclavos o libres, o sea, de la denominación o de la condición que tú quieras, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos. Antes era unos, el pueblo de Dios. Hoy, distinto. Que por cierto, pues antes no se bautizaba en los tiempos de atrás. El que empezó a bautizar fue Juan el Bautista, por eso se llamaba Juan el Bautista, ¿no? Vamos a seguir. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. Otra vez dice, como Él quiso. Como Él quiso, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, dice la Escritura con preguntota grande, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Son tres, perdón. El orden con el que Dios opera y como decía yo hace rato, todas las cosas son hechas en orden y por Él. Para llegar a sus caminos, cumplir con su propósito y entender su voluntad. Tú eres parte de un mismo cuerpo, pero tu función es distinta a la del de al lado o a la del de enfrente. Pero ni es más ni es menos. Y todos tenemos la oportunidad y el privilegio de entender esta gran verdad y de rendirnos en adoración. Porque decíamos hace rato, nadie puede jactarse y presumir que tiene la facultad y la capacidad en el espíritu y en el entendimiento para poder adorar, para poder entender quién es Dios, qué hace Dios por ti, y que tú te puedas rendir, que respondas con todo tu ser a entregarte a adorar, en espíritu y en verdad. Nos vamos a ir temprano hoy, creo yo. No perdamos el enfoque de la adoración, pero ahora la adoración no como congregación, sino como un solo cuerpo. No perdamos ese propósito, ese fin.
Porque tú eres una parte del cuerpo, pero al final sigues siendo parte del cuerpo, un cuerpo. Tienes una función, eres un miembro, pero eres parte del cuerpo de Cristo. Y eso te permite, dentro de la iglesia, dentro de una congregación como la que tenemos el día de hoy, tener la libertad y la oportunidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Se vuelve más poderoso, ¿eh? En pocas palabras, lo que te quiero transmitir no es más ni es menos, porque la oración del justo tiene poder, pero dice la Escritura que si dos piden en mi nombre, hay una promesa mayor. Hay una promesa mayor. Entonces, si tú oras con fe y con mucha obediencia y no lo dejas de hacer, lo haces genuinamente, hay un impacto contigo. Y lo decíamos en la semana, tú puedes interceder, pero la adoración es exactamente lo mismo. Tú puedes adorar en casa, puedes adorar en donde sea, y lo puedes hacer uno a uno en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Pero cuando lo haces congregacionalmente, wow, eso es más poderoso, porque lo estás haciendo con entendimiento y lo estás haciendo en el espíritu, como un solo cuerpo, como un solo cuerpo. Y eso es poderoso. En medio de la adoración, el espíritu se empieza a mover. Y entonces la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, la palabra el espíritu de fe, todo lo que acabamos de leer en Corintios, se empieza a manifestar. Las lenguas, la interpretación, la sanidad, todo se empieza a manifestar. Porque les puedo asegurar que aquí habemos muchos que tenemos dones y no los usamos, o hay dones que ya recibimos y no lo sabemos. Así de poderoso, ¿eh? Entonces la única manera de que se pueda manifestar es durante la adoración. Durante la adoración. Juan 4:20, ¿verdad, Aldito? Pero antes de llegar al Juan 4:20, yo les voy a hacer el contexto muy, muy rápido. Jesús y la samaritana. Dice la Escritura que cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, y dice aquí en la Escritura, no lo van a leer, dice aquí en la Escritura, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, y yo dije, ¡boom! Nunca lo había leído. Yo para mí, pero nunca lo leí y nunca lo comprobé y nunca lo escuché, lo vi, lo leí, que Jesús bautizaba. Y hasta que lo leí ayer, me cayó. Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. ¿De quién Juan está hablando? Pues de Juan el Bautista. Pero dice la Escritura con una advertencia importante, Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Te estoy haciendo el contexto para que entiendas hacia dónde quiero llegar. Y yo entiendo que él podía, dice la Escritura, salir de Judea y ir a Galilea sin pasar por Samaria. O sea, él era más corto su viaje si se iba directito, como para que me entiendan, como cuando vienes para acá, no es lo mismo que digas, me vengo por las Chuapas y entro por Cangrejera, a que me vaya a Minatitlán y regrese yo a Coatzacoalcos, pero ya le di más vuelta, ¿no? Entonces yo lo vi en el mapa, y por eso dice la Escritura, era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Ahí había algo bien importante. Él tenía que tener dos encuentros, con la samaritana y en el pozo de Jacob.
que lo vamos a leer en un ratito, ¿no? Y estaba allí el pozo de Jacob, dice la Escritura. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Se saben la historia, ¿no? Yo la estoy leyendo. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Si en pocas palabras, Jesús se zafó de ellos. ¿Para qué? Para que el encuentro con la samaritana fuera sin interrupciones, fuera cara a cara, fuera uno a uno, ¿no? Entonces dice el 9 que la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío? Y acuérdense que en el contexto es, los samaritanos no podían llevarse con los judíos. Entonces, la mujer samaritana que fue al pozo a sacar agua, estamos leyendo, le dice a Jesús, ¿cómo siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. O sea, casi en aquellos tiempos era el judío y el samaritano, aparte que no se podían ver, es rásquense cada quien con sus propias uñas. ¿Sí o no? Se lo saben. Y dice la Escritura, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había un enojo, había tiempo atrás una contienda importante. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras, ¿qué leímos hace rato en el Espíritu? Palabra de sabiduría. ¿Qué es eso? Un regalo. Es un don. Y entonces en el 10 le dice Jesús a la samaritana, si conocieras el don de Dios, Jesús le está diciendo a la samaritana, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? En lugar de que yo, Jesús, te pida a ti que saques del pozo agua y me des de beber, prácticamente está diciéndole Jesús a la samaritana, ¿serías tú la que me dijera a mí, dame de beber? Dice la Escritura, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Dice el 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes forma de sacar y darme agua viva? O sea, fíjate la mente, ¿no? La forma en la que ve las cosas. Y todavía, esto es lo que les quiero transmitir. Aquí empieza lo interesante. Le pregunta, ¿acaso eres tú, le dice la samaritana a Jesús, mayor? Fíjate que nuestro padre Jacob, o sea, ve la distorsión, el engaño, ¿no? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y fíjate por qué era nuestro padre Jacob para los samaritanos. Dice, que nos dio este pozo del cual bebieron Jacob, sus hijos y sus ganados. Y entonces empieza a poner bien interesante porque responde Jesús a la samaritana y le dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Y dice algo hermoso en el 14, mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Aquí fue donde me cayó a mí lo de salte a trabajar. ¿Cuánta gente está sedienta y necesitada? Y está buscando el agua del mundo. Y no el río de agua viva que puede correr
en ti gracias a su Espíritu, gracias a que te estás llenando y estás buscando a Cristo Jesús en tu corazón. Y eso hay que hablarlo, eso hay que manifestarlo, porque hay mucha gente que está buscando alternativas, está buscando mil cosas. Y el único que te puede llenar, saciar, es Jesús, el único, el único. Y eso hay que compartirlo. Siempre nos quedamos con Juan 3:16, de tal manera que no está mal. Pero a mí esto yo dije, wow, ¿por qué no alguien cuando yo tenía sed de paz, sed de amor, sed de gozo? ¿Por qué nadie me habló de Jesús? ¿Por qué nadie me dijo que si Jesús habitaba en mí, yo no iba a tener sed jamás? Nadie me lo dijo. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, fíjate qué hermoso, ¿no? Ni venga aquí a sacarla. Entonces Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Y ahí está lo feo, porque 5 maridos has tenido. Fíjate, Aquí me vino otra reflexión. El pasado no importa, pero si hay algo que no le puedes esconder a Jesús y a Dios, es tu condición. Y Él, como estés, que fue algo que yo ayer le decía a esta persona, no te preocupes por lo que hiciste, ya lo reconociste, ya te arrepentiste, entrégate a Jesús. Ponte en manos de Jesús. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, dice, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y ahí viene lo que te quiero transmitir. Yo había escuchado el 20 y el 24 que ya leímos ahorita, pero dice la Escritura, nuestros padres, dice la samaritana, nuestros padres adoraron en este monte. ¿Qué te quiero transmitir? Adoración falsa. ¿A quién estaban adorando? Al pozo, al agua, pero no a Dios. Nuestros padres adoraron en este monte y tú dices, le dice a Jesús, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, Jesús no le dijo nada, pero como ella sabía que él venía de Jerusalén, o sea, ¿cómo voy a borrar, a reescribir, a negar mi naturaleza, lo que yo he aprendido? Eso es algo que luego muchas veces nos confronta, nos conflictúa y seguimos, incluso lo voy a decir con algo muy fuerte, con legalismos, con falsas doctrinas, y no reconocemos y entendemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, fíjate lo que te quiero transmitir otra vez el 20. Nuestros padres adoraron en este monte y tú vienes a decir que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene. Y aquí viene la parte final del mensaje. Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte, ¿de cuál monte? El monte donde está el pozo de Jacob, ¿no? Ni en Jerusalén, de donde él viene, ¿no? Adoraremos al Padre. Porque esa era la doctrina falsa, esa era la creencia, esa era la enseñanza, que solo en un lugar podrían adorar.
Y ellos le habían dado mayor valor, por eso te digo adoración falsa, que la única adoración para ellos válida era adorar en el monte donde estaba el pozo de Jacob. Sí, estamos siguiendo lo que estoy transmitiendo. Dice Jesús, vosotros adoréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Sí me estás siguiendo, Aldo? Y aquí empieza el final. Mas la hora viene, di conmigo, y ahora es. Y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores, tú y yo, ¿verdad? Ya nomás escuché un amén, dos amenes. Vamos a decir amén todos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, no en el monte ni en Jerusalén, ni al monte ni al agua, ni a la piedra, ni a nada, sino adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Por eso yo decía la semana pasada, qué importante es entender que ya nos fue retirado el velo y podemos darnos la oportunidad de escuchar estas palabras que transforman nuestro entendimiento. Y hoy tenemos la libertad, tenemos la condición, tenemos la oportunidad de rendirte con todo tu ser, en espíritu y en verdad, y reaccionar al Padre para adorarle. Rendirte al Padre. Entonces, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, el espíritu no viene con E mayúscula. Dice bien, adora con tu espíritu y adóralo en verdad. La hora viene, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces, número uno, no reprendas tu adoración. La adoración es importante. No te puedo decir obligatoria porque Dios no obliga a nadie. Es una decisión, decía Julio. Es una decisión personal. Yo siempre digo, la vida está llena de oportunidades y de decisiones. La oportunidad ante una tribulación o no tribulación es el momento en que tú tienes, valga la redundancia, la oportunidad de manifestar. En este caso, adoración al Padre. En verdad, hazlo. No te quedes. Los beneficios son muy grandes. Y yo te decía hace rato, si está verdad la palabra Jesús en ti y hay un espíritu, tienes todo para hacerlo. Y dice la Escritura, es necesario. Lo vamos a leer en la que sigue, que le adoren. Pero fíjate qué triste es lo que está viviendo hoy en día. Y acuérdense que la palabra nunca pasa. Nunca deja de existir. Entonces fue para este tiempo y para el que venga. ¿Qué está diciendo? Porque también el Padre, tales adoradores, busca.
Quiere decir que hay mucha gente que sabemos que tenemos que adorar y no adoramos en espíritu y en verdad. Por eso mi anhelo y mi deseo es que se levante un ministerio de adoración. Y hace unos días leía y escuchaba, aparte de la lectura, que un ministerio no se hace de la noche a la mañana. Una iglesia, una familia, una relación con Dios no es de la noche a la mañana. Es un proceso y lleva tiempo. Se necesita mucha perseverancia, mucha obediencia, mucha fe, mucha disciplina y esperar. Esperar. Me vuelvo a recordar, no sé por qué, pero a mí siempre, últimamente David y Abraham me mueven mucho. Te voy a poner dos ejemplos de paciencia. Entonces, no te quiero confundir, pero sí tienes que entender que Dios busca adoradores. Y tú y yo ya tenemos esa posibilidad de hacerlo y a veces no lo hacemos. Es más, vamos manejando o estamos no manejando, pero en lugar de prender alabanzas y adorar, estás más pendiente de hablar contigo mismo y resolver tus temas. ¿A poco no? Porque ¿cuántas conversaciones tenemos con nosotros? Infinidad. Y dice, si tengo una necesidad, tengo un problema, pues mejor adoro. Y no lo hacemos. Le damos más prioridad al pensamiento propio o al tiempo para nosotros que el tiempo para Dios. Y no nada más para ti, porque luego dices, en mi caso, yo quisiera que mi hijo tocara el piano, que fuera un adorador más adelante, pero, o sea, yo sé que Dios lo puede hacer y yo puedo interceder. Y a lo mejor queriéndole ayudar a Dios, que a Dios no le voy a ayudar en nada, los voy a meter con buena intención a tomar clases. Pero si ellos no me ven en casa a mí adorar, no va a pasar nada. En cambio, si lo hago, es más posible que yo impacte y influencie sus vidas de adoradores, independientemente del beneficio y lo que estoy estableciendo en una atmósfera en mi casa o en donde yo ande, adorando en espíritu y en verdad. ¿Y por qué te quiero decir? Porque a veces estamos más pensando y adorando al mundo y a nuestros propios pensamientos, a la autonomía, que buscar una adoración en comunión. Vuelvo a pensar en Abraham. Ahorita voy a comentar algo de David. Bien rápido, todavía tengo tiempo. ¿Cuántos años aproximadamente tenía Abraham cuando le llegó la promesa? 60, 70 años. Y cuando él salió y se manifestó el ángel y llegó a Abraham a tener su primer hijo, pasaron más de 20 años. Y a nosotros se nos acaba la paciencia. Y él fue un adorador en espíritu y en verdad. ¿A dónde llevó a Isaac? Adorar. ¿Y se acuerdan que decíamos la semana pasada? En la adoración, Dios se provee. Porque él sabía y les dijo, quédense que vamos mi hijo y yo al monte a adorar y regresaremos, ¿no? Y el ejemplo de la adoración de proveerse es, ¿se acuerdan que decíamos que ya estaba la leña, ya estaba todo el holocausto preparado y Isaac dice, y el cordero, Dios se proveerá? ¿Se acuerdan? Pero no dejemos de adorar. Para mí, él es un adorador nato. Él fue un adorador nato. Ahora, te pongo el ejemplo de David. Yo siempre que pienso en David, pienso en muchas cosas, pero pienso en dos. ¿Cuándo fue el tiempo en el que él fue llamado en edad? Era un joven, no tenía ni 20 años, para que no nos peleemos con las edades, ¿les parece? No tenía ni 20 años. Y llega Samuel obediente de parte de Dios diciéndole, unge a él va a ser el próximo rey.
Y así lo recibió. Pero David no se puso la corona ni exigió la corona en el momento. Él sabía que había un rey y que había que esperar. Y Dios lo unió en el camino del rey. El principio del camino fue bien grato porque pues, vivió con él, ¿no? Y lo salvó a él, que acuérdense que peleó contra el grandototote Goliat y lo mató, cosa que ni Saúl ni nadie lo quería hacer. Después se sabe en la historia, ¿no? Que cuando llegó, cantaban las mujeres, Saúl mató a 1000, pero David a 10,000, algo así decía, ¿no? Y eso le provocó envidia y luego lo quería matar. Y él lo tuvo en sus manos, pero él supo respetar. ¿Y a qué te quiero llevar? Más que todo el entorno, que la historia después estoy seguro que casi todos la conocen, él supo esperar el tiempo de Dios y nunca dejó de adorar. Nunca dejó de adorar. O sea, me atrevo a decirte, porque no había pues lo que hoy tenemos, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Y en aquellos entonces era más difícil tener información, todo era lo que estaba escrito en tu mente y en tu corazón, lo que lograbas entender. ¿Sí o no? Y con eso, dice Proverbios 3, lo ataban al cuello, ¿no? ¿Sí se acuerdan esa porción de la escritura? Átalas al cuello, que la misericordia y los mandamientos los ates a tu cuello y que no se alejen de ti. Yo creo que ellos en aquellos tiempos agarraban, pero siempre David, ante la circunstancia, ante la guerra, ante la oposición o no oposición, ante la victoria, adorando. Por eso Dios hacía cosas distintas con ese tipo de gente, porque aparte de ser genuinos y irreprensibles, y en el caso de David, pues dice la escritura que el propio Dios dice que él era conforme al corazón, y aparte él estaba pues ya en el rumbo de Jesús, porque a Jesús, como le decían, hey, Jesús, hijo de David, viene en esa genealogía, un adorador. Ahora, cierro con esto, y no es una herejía, esto es personal. Yo nunca leí o he leído, a lo mejor me pasa como lo que ahorita estoy leyendo, que les dije, para mí Jesús bautizaba, y resulta que me vengo enterando apenas hace unos días que no bautizaba, ¿no? Jesús levantaba las manos, cantaba, adoraba. Su adoración era de una manera diferente. Siempre apartado en el monte, respondiendo con todo su ser en oración y adoración. O sea, no hay nada que diga, agarraron el pandero, agarraron el shofar y Jesús brincó, saltó, comió y bebió, sí, ¿no? Eso sí. Pero para mí, Jesús fue un adorador. De una manera diferente, porque decíamos hace rato, hay quien llora, hay quien se queda quieto y está en lo secreto, adorando, está dando gracias. La adoración no siempre es gritar, no siempre es brincar, cada quien tiene una respuesta, una reacción distinta a lo que tú entiendes, lo que Dios es y ya está haciendo por ti. Pero Jesús sabía que estaba el Espíritu y que Él era verdad y que había que cumplir, tomar un camino, entender cumplir el propósito y atender la voluntad del Padre. Y entonces, hoy tú y yo debemos de entender que Dios nos está buscando, porque estamos leyendo que el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y termina diciendo, Jesús les dijo, 24, ¿verdad? Me emocioné. Dios es espíritu. Entonces, en el espíritu, nosotros que le adoramos, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoremos. Fíjate qué diferente
cobra sentido a que este versículo lo leímos al principio, pero ahora sí que fuimos en orden y por el mismo Espíritu todas las cosas fueron hechas por Él. Dios es el que sabe a qué y a quién le da. Pero algo que sí te puedo decir hoy, y te lo puedo decir de parte de Dios y con total entendimiento, es que tú y yo, algo que sí tenemos y no es diferente ni es limitado, es espíritu y es verdad en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios habita y la verdad habita en nosotros. Entonces, Dios nos está buscando y espera de nosotros una respuesta para adorarlo con ese espíritu y con esa verdad que Él ya ha depositado en ti y en mí. Noche y día. Espero que lo hayas recibido. Si lo recibiste, ponte de pie y vamos a despedirnos a adorar realmente con espíritu y con verdad, porque es necesario que adoremos.